Muy bien. Gloria a Jesús. ¿Cuántos están gozosos de esta mañana, de este tiempo? Qué bueno, ¿verdad? Como iglesia estar juntos para alabarle, bendecirle. Disponemos ahora nuestros corazones, amén, para su palabra. Me gustaría orar antes de empezar, así que cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias, gracias de todo corazón. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás en esta mañana, en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú quieres hablarnos. Ahora nosotros queremos disponer nuestros corazones a tu voz y oro y ruego para que el entendimiento sea completamente abierto, para que el enemigo no pueda robarnos nada en esta mañana de lo que tú hoy quieres decirnos, Señor. Queremos atesorar tu palabra en nuestro corazón y que sea una semilla que brote fuertemente en nuestras vidas, Señor, y salpique a muchos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 En esta mañana quiero compartiros una palabra que he titulado Obedeciendo a la dirección profética de Dios. Ok, quiero que me acompañen a 2 de Crónicas 20:20. Todos sabemos, amén, que las Escrituras son la profecía perfecta, inequívoca, amén. La mayor fiabilidad en cuanto a profecía son las Escrituras. Pero aún con fiabilidad en las Escrituras, con una base en las Escrituras, sin estorbar a las Escrituras, Dios da una dirección profética, amén, más precisa. No es lo mismo que tú entres a un trabajo nuevo y te diga el jefe de una manera muy genérica, mira, tú tienes que hacer que funcione esta planta de producción y ya está. Es verdad, tu papel es hacer funcionar esa planta de producción, pero no es lo mismo que el jefe te diga, ok, tu papel es hacer funcionar esta planta de producción, ese es el mandato, esa es tu función, pero para que realmente funcione y seas eficaz, has de hacer esto, esto, esto y esto. El mandato es el mismo, pero te da una dirección mucho más precisa para que seas eficaz. 2 de Crónicas 20:20 dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Vamos a ver un poco el contexto donde se encuentra este pasaje. Siempre es importante que usted vea que todo cuanto se predica de este púlpito está con una hermenéutica correcta dentro de su contexto, amén, nada usado fuera de lugar. Vamos a ver el contexto. El contexto está en la historia del rey de Josafat. En un momento en el que en su reinado, ¿cuántos saben que el rey Josafat fue un rey muy joven? ¿Verdad? Muy joven y que fue un buen rey. Hubieron pocos buenos reyes, tristemente, ¿verdad? Pero él fue un buen rey. Fue un buen rey que puso orden en el pueblo, que quitó a los Baales, ¿verdad? Y dirigió al pueblo a una adoración genuina a Dios. Y en su gobierno, mientras él estaba gobernando, llegó un momento crítico, fuerte, en el que se juntaron una coalición de enemigos, moabitas, amonitas y de otros muchos pueblos para atacar Jerusalén. Se trataba verdaderamente de una gran multitud, tan grande, que ellos se veían unos poquitos, ¿verdad?, comparado con la gran multitud que se aproximaba, que venía hacia ellos. En esta situación, Josafat convoca al pueblo al ayuno, y el Espíritu de Dios vino sobre Jahaziel, el cual era levita de los hijos de Asaf. Este recibe una dirección profética de Dios, pues no solo da una palabra de Dios al pueblo de decirle, tranquilos, no teman, porque Dios nos ha dado la victoria, ¿verdad? Eso ya en sí, pues es una palabra de Dios, tranquilos, no teman, Dios nos ha dado una victoria. Pero es más que una palabra de Dios. Viene con una dirección profética, porque les dice cómo iban a ganar la victoria. Y en esta situación, Dios les dice, no hagan nada.
no hagan nada, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Cuando el rey Josafat escucha esta palabra con dirección profética que Jahaziel recibe, escucha del Espíritu de Dios, el rey Josafat dice, ok, si Dios es quien nos va a dar la victoria, nosotros solo vamos a adorarle. Y convoca a los guerreros, a todos los guerreros que solo iban a salir con una arma. ¿Sabes cuál es la arma con la que salieron a la batalla? Con alabanza. Iban cantando porque para siempre, porque, a ver, que se me ha ido. Por aquí lo tengo. Iban cantando porque para siempre es su misericordia. Amén. Me ha ido por aquí, quiero leerlo bien. Glorificar a Jehová porque para siempre es su misericordia. Iban cantando esto, salieron solo con una única arma, alabanza, porque quisieron ser obedientes a la dirección profética. Si no hubieran recibido esta dirección profética, no la hubieran recibido si hubieran dicho, bueno, Jaliel es que a lo mejor se le ha ido un poquito el ayuno, pero hombre, con la gran multitud que viene, ¿cómo no vamos a salir con armas? ¿Cómo vamos a estar simplemente quietos? Si hubieran dudado de esa dirección profética y no lo hubieran puesto en marcha, el pueblo habría sido arrasado. El pueblo de Israel habría sido arrasado, pero ellos obedecieron, creyeron a la dirección profética de Dios, creyeron a la voz profética, obedecieron y en consecuencia tuvieron una gran victoria. Amén. Este versículo no enseña, ojo, no enseña que debamos creer cualquier mensaje que alguien llame profético. No es ese el centro, la cosmovisión de este versículo. El centro de este versículo es que cuando Dios habla verdaderamente por medio de sus siervos, la respuesta del pueblo determina en gran medida lo que vaya a suceder. Ese es el centro de este versículo, que la respuesta del pueblo, si hay un creer, si hay una confianza en esa voz de Dios, oh, va a ser tremendo lo que viene, va a ser tremendo lo que va a suceder, porque cuando obedecemos a voz de Dios, grandes cosas suceden. Amén, amén. Hay que destacar que Segunda de Crónicas 20:20 hace dos llamados a la fe. El primero, creed en Jehová vuestro Dios, confianza en Dios mismo. El segundo, creed a sus profetas, confianza en la palabra que Él ha comunicado a través de sus siervos. Ojo, la autoridad sigue perteneciendo a Dios, amén. La autoridad, esa palabra, ¿de dónde viene? Por eso la definición es mensaje o dirección profética. ¿Qué quiere decir profético? Que su origen viene de Dios. Eso quiere decir profético. La autoridad sigue perteneciendo a Dios. El profeta o siervo es solo un instrumento. Amén. Pero no podemos obviar que la autoridad proviene de Dios. Vamos a ver en esta mañana qué es una dirección profética. Muy bien, descompongamos las dos palabras. Dirección indica una guía, un rumbo, una orientación o una instrucción. Puede ser también advertencia con instrucción. Profética, como he dicho antes, significa que su origen proviene de Dios, donde profecía o de otra forma en la que Dios decide revelar su voluntad. Una dirección profética es una instrucción, una advertencia, una corrección o revelación que Dios da para comunicar sus propósitos, sus planes. Amén. En la Biblia estas palabras proféticas siempre estaban en armonía con el carácter de Dios. Esto es muy importante, ¿verdad?
Toda palabra profética en la Biblia estaban en armonía con el carácter de Dios y buscaban guiar al pueblo al arrepentimiento, a la obediencia, conducirlos bajo sus instrucciones precisas hacia sus planes y sus propósitos. Amén. Otro denominador común que encontramos en la Biblia en cuanto a dirección profética es cuando Dios cambia un nombre. Encontramos cómo en diversas ocasiones Dios cambió el nombre de una persona e incluso puso nombre a lugares para revelar una nueva identidad, propósito o destino. Esto es importante porque no es simplemente un cambio de palabras. No es simplemente un cambio de palabras, sino una declaración profética sobre lo que Dios hará en esa vida o en ese lugar. ¿Cómo actúa este cambio de nombre guiado por Dios? Revela nueva identidad, confirma llamado, marca transición, afirma un pacto, produce transformación. Veamos solo algunos ejemplos que muchos conocéis. Hay muchos más ejemplos de los que voy a nombrar, ¿ok? Pero vamos a ver solo alguno de ellos. De Abraham a Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:5. De Sarai, mi princesa, a Sara, madre de naciones. Ya estaba ese nombre declarando el propósito, amén, lo que iba a suceder. Era claramente tanto el nombre de Abraham como el nombre de Sara eran claramente una declaración profética de lo que iba a venir. Amén. De Jacob, suplantador, a Israel, príncipe de Dios. Génesis 32:28, porque iba a ser realmente príncipe del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. De Oseas a Josué, en este caso fue Moisés quien, guiado por Dios, fue quien cambió su nombre de salvación a Jehová es salvación. De Luz a Betel, Jacob cambió el nombre del lugar tras su visión de la escalera al cielo. Significa casa de Dios. Peniel, rostro de Dios. Los nombres de los hijos de Oseas fueron un mensaje profético para el pueblo de Israel. Jezreel, Lo-ruama y Lo-ami. Cada uno de esos tres nombres contenían un mensaje profético para el pueblo de Israel. Profetizaban lo que iban a sufrir, profetizaba el juicio de Dios que iba a venir y en qué manera Dios quería reconducirlos a Él de vuelta. Jesús le cambió el nombre a Simón, el que es escuchado, y le puso Cefas, en griego Pedro, que significa roca. Un Pedro alocado, inestable, impulsivo, y Jesús le dice, a partir de ahora te llamarás roca. Estabilidad, firmeza. Aleluya, raíz. Amén. Isaías profetizó que Sión sería llamada Hephzibah, mi deleite está en ella. Qué hermoso. José, un levita de Chipre, recibió de los apóstoles el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de consolación, que reflejaba su ministerio de ánimo y apoyo a la iglesia, porque Bernabé tuvo un ministerio muy de consolación, de exhortación hacia la iglesia. Por eso este nombre. Por supuesto, Saulo, nombre hebreo, a Pablo, nombre romano, por su llamado a los gentiles. Amén. Y hay muchos más que podríamos mencionar. Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 21, si quieren acompañarme a ese texto. Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 21. Dice así: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno.
Cuando leemos este pasaje, cuando se estudia y cuando se desarrolla, se hace mucho énfasis en la segunda parte. Quizás porque hoy día, o ya de muchos siglos para acá más bien, siempre ha habido, ¿verdad?, un abuso de usar las escrituras o de usar el don profético o de usar la profecía sin ser realmente quizás una palabra direccionada por el Espíritu de Dios, y a veces ocasionan daños, etc. Por eso hay un énfasis muy importante en la segunda parte. Examinadlo todo y retened lo bueno. Y es importante este énfasis. Hemos de examinar, amén. Se han de examinar las profecías. Pero no podemos obviar la primera parte, que también tiene su peso y tiene importancia. Dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Y por qué tiene su peso? Porque si la profecía, si la dirección profética que está viniendo, que Dios está trayendo, realmente Dios está usando a ese siervo, a esa sierva, si realmente es el Espíritu de Dios hablando, no lo menosprecien, porque es el Espíritu de Dios. Y si es Dios mismo y lo estamos rechazando y no lo estamos recibiendo y no lo estamos entendiendo y lo estamos resistiendo, esto apaga el espíritu. Ok, entonces de ahí esa importancia, porque es importante hablar del abuso en las profecías y de los falsos profetas, pero también es importante hablar de los verdaderos siervos de Dios, de verdaderamente cuando se está escuchando voz de Dios, que las escrituras tienen su base, esas profecías, esa dirección profética, no contradice las escrituras, que el siervo o la sierva de Dios que está siendo usada frente al pueblo tiene un buen fruto y lo que está direccionando no contradice las escrituras. Si tenemos estas dos cosas, ¿qué es lo único que tenemos que examinar? ¿Qué hay que examinar? Si viene de Dios mismo, estas dos cosas. Examinamos que la palabra o dirección profética no contradiga en absoluto las escrituras y examinamos que el vaso humano tiene buen fruto. Amén. Esta es la directriz que da la palabra. Bajo este marco de protección, hermanos, recibamos y no resistamos lo que viene del Espíritu. El Señor nos viene ministrando, amén, de que no vivamos dentro de un cuadro religioso, sino que vivamos el reino espiritual que Jesús introdujo cuando vino a la tierra. El reino de Dios descendiendo, como en el cielo, así también en la tierra. El reino espiritual, la vida del Espíritu que corre, que tiene vida. Y el Espíritu sigue hablando y sigue direccionando a sus siervos y a sus siervas para edificar el pueblo, para conducir al pueblo, para traerlo a los propósitos, a los planes de Dios. En cuanto a la dirección profética, ojo, no para una persona en particular, porque ahí puede entrar el don de profecía, palabra de ciencia, y podemos ser cualquier vaso de Dios usado para una palabra personal, con un hermano. Pero en cuanto a la dirección profética para el pueblo, para la congregación, vemos que la Biblia cumple siempre un patrón, y es que Dios siempre trae la dirección al pueblo o congregación a través del siervo que ha puesto frente a dicho pueblo. En el Antiguo Testamento eran sus siervos los profetas, sacerdotes, jueces y reyes. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo describe este diseño en Efesios 4, del 11 al 16. Dios levanta sobre la iglesia pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. Y estos dones ministeriales no son para traer control al pueblo o a la congregación, sino para capacitar y para perfeccionar, para que caminen en el reino de Dios. Amén. En los propósitos del reino. Y para ello, esto es muy importante que todos entendamos, para ello necesitan estos dones ministeriales, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas, necesitan no solo tener las escrituras,
para poder cumplir con esta misión, necesitan no solo tener las Escrituras, sino que también necesitan recibir del Espíritu Santo revelación y dirección profética para conducir al pueblo. Amén. ¿Cuántos entienden esto? No solo necesitamos las Escrituras, necesitamos escuchar al Espíritu Santo. Ok, Señor, ¿cómo quieres tú actuar? ¿Qué quieres tú que hagamos? ¿Cómo quieres que lo hagamos, Señor? ¿Cuál es tu visión para esta congregación en específico? Todas las iglesias tenemos que ser luz, amén. Todas las iglesias tenemos el mismo mandato: predicar el evangelio, hacer discípulos a las naciones, amén. Todas tenemos el mismo mandato, sí, por supuesto, pero Dios da una dirección distinta a cada iglesia en cómo hacerlo. ¿Por qué distinta? Porque cada ministerio levantado por Dios tiene sus propias características especiales, según los dones que Dios haya derramado, según su proceso de capacitación y desarrollo espiritual. De igual manera, cada congregación tiene sus propias características especiales. No todas las congregaciones son iguales, ¿verdad? Unas destacan por unos dones, otras con otros, etc. Solo tenemos que ver las iglesias de Apocalipsis. El mensaje para cada una de ellas es distinto, porque fue distinta la manera en la que Dios obró a través de cada una de ellas. En una destacaba el amor que tenían, en otra era otra cosa, y en ese mensaje lo vemos. De igual manera, cada congregación tiene sus propias características especiales y, ojo, cada ciudad tiene contextos diferentes y el enemigo también tiene estrategias distintas según el territorio en el que opera. Amén. Es algo a lo que no podemos cerrar nuestros ojos. Es una realidad, es una verdad. Y gloria a Dios por esa realidad. Gloria a Dios por esa verdad, porque es la multiforme gracia de Dios. Amén. Que un ministerio no va a ser igual que el otro y una iglesia no va a ser la misma que otra, porque esa es la multidiversidad en la que Dios actúa, se usa y Él se glorifica. Amén. Y obra de distintas maneras. Entonces, aunque todas las iglesias tenemos el mismo mandato, no todas tenemos la misma visión. Díselo al que está a tu lado. Aunque todas las iglesias tenemos el mismo mandato, no tenemos la misma visión. ¿Ok? Podemos decir la misma visión o dirección profética de Dios, de cómo Él se va a mover a través de cada iglesia y a través de cada uno de los ministerios levantados por Dios en las distintas iglesias. Amén. Aún hasta los misioneros. No es lo mismo un misionero que otro y cambia según el contexto al que vaya, según el territorio al que vaya, cómo es esa gente, los dones que tiene, tanto naturales como espirituales. Amén. Unos el Señor los usa más con el tema de la obra social y consiguen adentrarse de una manera también en el territorio espiritual a través de la obra social. Y otros destacan más en otros tipos de talentos, de ministerios. Vamos a ver, muy importante, consecuencias de obedecer una dirección profética. Y solo voy a poner unos pequeños ejemplos, pero podríamos pensar, abarca mucho más allá. Porque cuando hablamos de obedecer a una dirección profética, estamos hablando a obedecer voz de Dios. Y cuánta bendición nos enseña las Escrituras que hay en la obediencia. Protección divina. Noé, Génesis del 6 al 9. Dios le dio una dirección profética a Noé que parecía una auténtica locura. No habían visto la lluvia en toda su vida y le dijo: lloverá, así que prepárate el arca así, 100 años construyéndola. Si Noé hubiera hecho caso omiso, si hubiera escuchado al pueblo, al enemigo que le estaba diciendo: estás loco, tú no has escuchado a Dios, tú lo que tienes es que
Aunque no existan las pastillas, te has tomado 300 pastillas, ¿verdad? No. Él creyó la voz de Dios, siguió la dirección profética. Eso significó la salvación de toda su familia, la preservación de la humanidad, el inicio de un nuevo pacto con Dios, ni más ni menos. El inicio de un nuevo pacto con Dios. Por supuesto, la obediencia de Abraham, que nos trae la bendición hasta nosotros, y fue con una dirección profética precisa de Dios. Amén. Provisión sobrenatural. La viuda de Sarepta siguió las instrucciones exactas, proféticas de Eliseo. Amén. Primera de Reyes 17. ¿Qué sucedió? Nunca faltó la harina, nunca faltó el aceite. Su hijo fue resucitado posteriormente. Milagros imposibles. Naamán, que nos lo mencionaba antes el pastor, siguió la instrucción profética de Eliseo. Parecía una locura, 7 veces bajar ahí y meterse 7 veces, salir del agua. Siguió la dirección profética. Sanidad completa, transformación espiritual, reconocimiento del Dios verdadero. Victoria espiritual en lugares, Josué y Jericó. La instrucción profética dada por Dios a Josué, 7 días, dando 7 vueltas a la muralla, amén, con trompetas, con cánticos, declarando palabra de Dios. Si hubieran hecho caso omiso, Jericó no habría caído, no hubieran tenido esa gran victoria, pero los muros cayeron, Israel conquistó la ciudad, aleluya. Multiplicación del reino de Dios. La iglesia de Antioquía obedeció a la instrucción del Espíritu Santo, el cual les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos 13 del 1 al 3. Se inició por ello el primer gran viaje misionero. Miles conocieron el Evangelio. Pedro obedeció a la dirección profética, la instrucción profética que recibió con la visión del lienzo. Pedro, mata y come. ¿Cuántos lo recuerdan? Pedro, mata y come. Y al principio se resistió, pero Dios insistió, se terminó rindiendo, recibió la dirección profética de Dios, decidió creerle y le dijo: va a venir a tu casa tal y te va a llevar. Y entró en la casa de Cornelio. Cornelio y su familia recibieron a Cristo y el bautismo del Espíritu Santo. El concilio de Jerusalén comprendió que la salvación también era para los gentiles, y esto dio lugar a una mayor expansión del reino. Amén. Tremendo cuando seguimos voz de Dios, dirección profética de Dios. Lo del lienzo. Si Pedro tan solo hubiera tenido el Antiguo Testamento, los pergaminos del Antiguo Testamento, y no hubiera recibido esa visión, ¿verdad? ¿Era necesaria esa dirección profética? Lo era. Y el Espíritu Santo actúa, habla, revela por medio de visiones, de sueños, por medio de palabra, una palabra a nosotros, los pastores, que nos abre, nos salta y nos dice: esto quiero que hables a mi iglesia, por aquí quiero que direcciones a mi iglesia, este es mi propósito, este es mi plan. Qué importante recibir lo que viene de parte de Dios, porque la bendición va a ser explosiva, aleluya, explosiva. Por otra contraparte, consecuencias de desobedecer una dirección profética. Pérdida de oportunidades. Tenemos el ejemplo del joven rico. Jesús le dio una dirección profética: ve y vende todo lo que tienes. Se fue triste, perdió la oportunidad de seguir a Jesús. Retraso del propósito de Dios. Israel en Cades Barnea, Números 13, 14. 40 años en el desierto dando vueltas. Una generación entera murió allí y no entró en la tierra prometida.
pérdida del ministerio. El rey Saúl desobedeció la instrucción profética dada a través de Samuel, Samuel 15. ¿Qué sucedió? Dios rechazó su reinado, perdió la unción como rey. Consecuencias para otros. Jonás recibió una dirección profética y Jonás hizo lo contrario, huyó. En consecuencia, puso en peligro la vida de toda la tripulación y él mismo fue tragado por un gran pez. Obedezcamos con prontitud cuando Dios confirma su dirección. Cuando Dios está hablando lo mismo una y otra vez. Y otra vez. Obedezcamos con prontitud cuando Dios confirma su dirección. Recordemos que una decisión de obediencia puede afectar positivamente a toda una familia, a toda una iglesia, a toda una ciudad, a toda una nación, a las naciones, porque la bendición que viene tras la obediencia traspasa generaciones. Amén. Esto lo encontramos en Deuteronomio. Las bendiciones que vienen a través de la obediencia traspasa generaciones. De igual manera, las consecuencias que vienen tras desobediencia también puede traspasar generaciones. Entonces, tengamos temor reverente de Dios, a no encontrarnos desobedeciendo a su dirección profética. ¿Cuál es la dirección profética que Dios nos está dando, está hablando a nosotros como iglesia? Venga tu reino, así en la tierra como en el cielo. Esta es la dirección profética que nosotros como pastores hemos recibido de parte de Dios para ustedes, para esta congregación. Venga tu reino. Y el Señor nos ha estado ministrando fuertemente que es necesario sacudir la religiosidad, porque tenemos que vivir el reino que Jesús ha traído. Amén. Tenemos que vivir el vino nuevo de Dios. Tenemos que ser esos odres nuevos que pueden recibir el vino nuevo, que es el reino espiritual que Jesús introdujo aquí en la tierra. Venga tu reino. Señor, queremos vivir tu reino. Estamos declarando, Señor, tu reino no solo vino, sino que está viniendo, sigue viniendo y seguirá viniendo, porque el reino espiritual de Jesús no para. No hay quien lo detenga, amén. Lo para nuestra religiosidad. Y por eso Jesús quiere despertarnos y sacarnos de un marco religioso y que comenzamos a vivir más y más dependiendo de la relación con el Espíritu Santo. Amén. Rindiendo. Vasijas rendidas, no solo nosotros como pastores, sino cada uno de ustedes. Vasijas rendidas, llenas del Espíritu Santo, que no caminan en sus propias fuerzas, que no caminan por actos religiosos y de liturgias, sino que caminan dependiendo de la persona del Espíritu Santo, que están escuchando su voz y están obedeciendo hoy su voz para que sus corazones no se endurezcan. Hoy están obedeciendo al llamado de Dios. Amén. Hoy me arrepiento, hoy suelto, hoy rindo, hoy recibo el reino de Dios. Venga tu reino, así en la tierra como en el cielo. Aleluya. Dios nos está ministrando desde primeros de año a que vivamos realmente el reino de Dios. Un reino espiritual donde no solo no hay religión, sino que además de una salvación por relación, también hay un evangelio vivo,
un evangelio de poder. Estamos predicando el evangelio completo, que Dios no solo perdona los pecados, sino que nos ha restituido la autoridad para sanar y para libertar a los oprimidos, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es: venga tu reino. Es el reino de Dios viniendo. Ese es el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es el reino viniendo. Es el Dios de hoy, el Dios eterno, el gran yo soy hoy, actuando hoy, libertando. Aleluya. Amén. Dios nos está llamando a declarar proféticamente una nueva etapa en la que vamos a ver el cielo descendiendo en medio nuestro con poder, como nunca hemos experimentado. Pues Dios no solo quiere perdonar pecados, sino que también quiere sanar, libertar y expandir su reino de una forma explosiva, porque se acerca la venida del Señor. Y es necesario que la iglesia despierte. Es necesario que el cielo descienda a la tierra. Aleluya. A nosotros como pastores, al frente de esta congregación, Dios nos está diciendo: esta es la visión para esta iglesia. Y así se ha de identificar. Y así se ha de identificar. Así debéis de declarar su nombre, su identidad, como en el cielo. Como en el cielo. Porque es una declaración profética de que realmente aquí va a ser como en el cielo. Y como en el cielo va a ser en el Altet. Y como en el cielo va a ser en Catral. Y como en el cielo va a ser en Torrellano. Y como en el cielo va a ser expandido a todo Elche y en sus alrededores. Hermanos, yo no sé tú, pero yo sí quiero creerle a Dios. Sí quiero creerle a Dios. Y creer en una nueva etapa en la que vamos a ver el cielo en la tierra. Recordemos, en toda la Escritura aparece un mismo patrón. Dios habla, el ser humano decide, esa respuesta produce consecuencias. ¿Ok? Dios habla, nosotros decidimos y eso va a traer consecuencias. Yo no sé usted, pero las consecuencias que yo quiero vivir son las que acabo de nombrar antes. Protección divina, provisión sobrenatural, milagros imposibles, victoria espiritual en los territorios, multiplicación y expansión del reino de Dios. ¡Aleluya! Esas son las consecuencias que yo quiero vivir y las viviré si decido obedecer a la dirección profética de Dios. Aleluya, ponte de pie ahí donde estás, pido al grupo de alabanza que pase por aquí. Aleluya. Oh Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Queremos decirte, Señor, henos aquí. Queremos escuchar tu voz. Queremos recibir lo que viene de tu parte, de parte de ti, para nosotros como iglesia, en este lugar donde tú nos has plantado y en los lugares donde nos vas a plantar, donde ya nuestros pies, la planta de nuestros pies ha pisado esa tierra. Declaramos tu palabra, declaramos esta dirección profética que nos estás dando. Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como lo es en el cielo.
como en el cielo sea en nuestras vidas, como en el cielo sea en nuestros hogares, como en el cielo sea en nuestros trabajos, como en el cielo sea en nuestra salud, como en el cielo sea en nuestra economía, como en el cielo sea en nuestros ministerios, como en el cielo sea toda la obra que hacemos, todo el servicio en tus manos, como en el cielo sean nuestros vecinos, como en el cielo sean los barrios donde vivimos, como en el cielo sean el pueblo magrebí, musulmán que vive en Elche, como en el cielo sean los católicos, Señor, como en el cielo sea en los ateos, como en el cielo sea en los que viven bajo opresión de vicios, en el nombre de Jesús. Como en el cielo, así también en la tierra. Aleluya, aleluya. Y sea aquí en medio de nosotros como en el cielo. Mientras cantamos esta canción, si necesitas que en tu vida, en tu familia, aleluya, en el servicio que estás haciendo para el Señor, sea como en el cielo, pasa a este lugar, porque el cielo quiere descender. Aleluya.